Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Hora de abrir de nuevo este espacio en blanco hacia esos universos que nos rodean y que aquí nos gustan. Las gracias a todos por vuestra compañía, por estar ahí conectados en Radio 1 y Radio 5 en directo, por escucharnos a través de la radio online en multitud de lugares y por descargarnos en el podcast. Saludos para todos, redes sociales abiertas, El Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Y una pregunta que tenemos, una encuesta en Twitter: si creéis que las psicofonías son mensajes del más allá. Y seguimos con Pedro Amor. ¿Estás ahí, Pedro? Aquí estoy. Yo helado de frío, es como si de repente en el estudio hubiera bajado la temperatura, ¿sabes? ¡Wow! Uy, madre mía. Igual es que hay algo por ahí. Vale, nos queda una última introducción que tenemos preparada. Déjame que la escuchemos y nos das más datos y tratamos de sacar conclusiones, ¿vale? Adelante. Seguimos nuestro viaje a la búsqueda de ese extraño enigma que a veces se manifiesta en diversos lugares. Nos dirigimos ahora a un cementerio de coches. Nuestro invitado nos lleva hasta él y él mismo dice: con el fin de comprobar si realmente los objetos pueden albergar las almas o esencias de los que los condujeron, experimenté en un cementerio de coches. ¿Pueden los espíritus, las almas, quedarse atrapadas en esta dimensión tras un accidente trágico? Nuestro invitado trata de darnos respuestas. Ahí está ese nuevo escenario que tú elegiste para tratar de comunicarte, ¿no? Vaya. Un desguace donde, claro, había habido coches con tremendos accidentes. Muy fuertes. Seguramente con incluso fallecidos, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, en el reportajito que hice, bueno, saqué un coche y no dije nada por evitar el morbo y demás, ¿no? Pero incluso se veía los restos de un bocadillo que se lo estaban comiendo justo, pues en el momento. Fue muy fuerte, muy fuerte. Yo me daba la vuelta el cuerpo, no sé. Claro, cuando yo me encontré aquello, porque no sabía si aquello iba a resultar o no, pero un coche es parte de nuestra vida, parte de nuestra casa, una extensión, por supuesto. Vale. ¿Y grabaste muchas psicofonías allí o muchos...? Bueno, yo te puedo decir que alguna que otra grabación psicofónica se recibió, pero lo verdaderamente fuerte, lo verdaderamente interesante para mí fue un momento en el que yo le dije a mi compañero Otto, que era parte del desguace. Yo le dije: Otto, vamos a un lugar, vamos a ponernos en un lugar donde realmente se haya producido un contacto físico con el cuerpo, con las personas, y qué mejor que donde estaban todos los asientos, en la parte de esas naves tan bien estructuradas que tenía el desguace, ¿no? Y allí nos colocamos. Lo impresionante, totalmente impresionante, fue cuando empezamos a grabar, ¿vale? No se produce gran cosa, y como siempre ocurre cuando hay ausencia de voces psicofónicas, es porque se está gestando algo. Hay un momento en el que yo digo: bien, vamos a dejar la grabadora, nos levantamos, andamos unos metros, y en ese mismo instante, Miguel, en ese preciso momento, algo violentamente golpea donde yo tenía la grabadora. Pero es que, no se podía caer nada. Nada podría ser. Y estábamos allí a solas, ¿no? Y justo en ese momento, cuando nosotros llegamos al lugar, aparece una psicofonía bastante clara que dice:
estoy aquí. ¿La escuchamos, te parece? Vamos allá. Vamos a escucharla. Terrible el golpe, ¿no? Increíble, increíble. Lo que es lo interesante de todo esto es que ese golpe fue una llamada de atención, diciendo, ¿por qué os vais si estoy aquí? Luego se escucha, no sé si es varias veces así, lo estoy aquí, luego un último muy claro. Sí, está más clarificadito. Sabes que las psicofonías normalmente, cuando son un poquito más complejas de escuchar, normalmente se procesan, sí, se levantan las frecuencias, ¿no? Y se escucha al final un poquito más claro. Vale, déjame que lo volvamos a escuchar, ¿te parece? Por supuesto. Vamos a escucharlo. Tremendo como se escucha por ahí abajo las voces. Es como si alguien que os ibais y dijo, no os vayáis que estoy aquí, ¿no? Efectivamente, es una llamada de atención, es decirnos exactamente dónde tendríamos que ponernos para experimentar. Y es precisamente lo que impacta, ¿no? O sea, esa voz que aparece al final diciendo estoy aquí, que no se confundan con la parte de mi voz, que digo, la grabadora está aquí, ¿no? Pero es ahí, en ese instante, donde esa voz nos dice que estoy aquí, que no os vayáis, que estoy aquí, ¿no? Fue impactante, sobre todo el golpe ese, que bueno. Vale, nos escuchan, te están escuchando desde el Parque Nacional del Manu, en la selva del Perú. Madre mía. Desde el Amazonas también nos escucha. Vamos a tratar, déjame que ponga una musiquita y un corte más de una película para terminar, y vamos a tratar de sacar conclusiones. Hay quien preguntaba antes de comenzar el programa que llevas eso, no sé cuántos años, 70.000 psicofonías, ¿para qué? Iba a decir, ¿para qué te han servido? Ahora me lo explicas, déjame que ponga esa musiquita y la peli. Yo estaba en esta casa, pero era muy diferente. Las camas, los juguetes, la decoración era mucho más antigua. La luz del faro entraba por las ventanas. ¿Y estás segura que no vio a Simón? Estaba muy oscuro, lo siento. Yo no pude reconocer a nadie. Pero ahí estaban los niños. O sea que usted vio a los niños. Eso es así. Así es. Nos está diciendo que en esta casa hay fantasmas. ¿Qué es un fantasma, Carlos? En esta casa hay algo, y lo vimos todos hoy. Cuando algo muy terrible ocurre en un lugar, a veces queda una huella, una herida, que sirve de nudo entre dos líneas del tiempo. Es como... Volvemos a retomar al principio. Hay casas que sienten, hay casas que respiran, y cuando ocurre algo en una casa, como decía aquí la protagonista, queda la huella. Esa huella psíquica, sí señor, vaya que sí. Vale, tratemos de sacar conclusiones. El hecho de que haya esas voces que surgen, ¿significa que existe una vida después de esta? ¿O puede haber otras explicaciones? Bueno, esa pregunta me la hiciste la primera vez que yo estuve en el espacio en blanco. Qué buena memoria tienes, sé que me repito últimamente mucho. No, y yo te respondí, digo, mira Miguel, esto es lo que yo te respondí en aquel entonces, ¿no? No tenemos pruebas de que esto exista, pero ellos dicen que lo son, que son esos difuntos que están ahí. Y hoy, respondiéndote a la pregunta de este buen amigo que dice, ¿para qué me han servido
esas miles de psicofonías. Sí, era una amiga, dice que llevas tantos años haciéndolo y ¿para qué te ha servido tanta historia? ¿Por qué no cambias ya y te dedicas a otra cosa? Bueno, te podría decir que es mi camino de búsqueda, ¿no? Yo creo que para mí solamente con el hecho de que exista una sola psicofonía capaz de venir de ese otro lado, ya me demostraría la existencia de ese otro lado. Mi misión es investigar y contar y exponer cuáles son los resultados para que la gente saque sus propias conclusiones. Quizá esa sea mi meta, no lo sé, quizá. Pero Pedro, en muchas ocasiones te he oído, hemos hecho muchos programas hablando de historias de estas, ¿sabes? Escuchando psicofonías, que algunas veces esas psicofonías te hablan en tiempo real y te contestan a preguntas. Es como si detrás de ahí hubiera algo inteligente, hablando de psicofonías, y en las casas que se manifestara algo inteligente como una huella del más allá. Claro, hoy más que nada en el programa hemos hecho alusión a psicofonías que posiblemente hayan venido de otro continuo espacio-tiempo, ¿no? Otra dimensión probable, pero que no interactúan con nosotros de una manera, bueno, salvo esta que sí que nos dice, ¿no? Pero las que abundan y que nos dejan huella en el programa de hoy, quizás sean esas, ¿no? Pero en esencia, Miguel, las psicofonías responden. Las psicofonías nos responden a los experimentadores, nos dicen cosas. Ellos dicen que son los difuntos quienes se comunican. Yo sé que esto es muy fuerte lo que estoy diciendo. Vuelvo a decirte que no se puede probar desde un punto de vista empírico, científico. Esto no se puede probar, pero es indudable que cuando ellos dicen que son los difuntos quienes nos hablan, ¿por qué lo van a decir si no lo son? Igual miente también. Decía el otro día Aldo Linares que algunos espíritus, con las experiencias que él ha tenido, también mienten. Sí, es cierto. Pero el hecho de que mientan en ciertas preguntas no implica que realmente no tengan la esencia espiritual que les haga ser trascendentales o difuntos. Ya. Preguntan también, voy a pasarte dos, si te has encontrado alguna vez con un personaje histórico famoso que haya entrado a través de esas comunicaciones que tú haces, de vez en cuando, esas psicofonías. Bueno, la verdad es que tendríamos que entender personaje famoso, ¿no? Porque sí que he tenido la posibilidad de grabar psicofonías de personas que yo he conocido. Pocas, pero sí. Y sé que es su tono y su timbre. En este caso, y tú la has escuchado, Miguel, no la vamos a nombrar porque no la vamos a poner, pero sí que he tenido la oportunidad de hacerlo. Personajes famosos, así, no. Vale. Y las de niños, qué tremendas son, ¿verdad? Cuando yo escucho una voz de un niño, no sé, me cambia todo. Y las hay, ¿eh? Y las hay muy fuertes. Algunas hemos escuchado, sí, señor. Sí, ya lo creo que sí. Esta música nos dice que tenemos que despedir esta primera parte del programa a nuestro invitado. Pedro, espero que hayas disfrutado estando con nosotros. Hombre, tú dirás. Espero que sigas haciendo esas investigaciones y nos las traigas, aunque sea ya por enésima vez. 1000 veces más tenemos que hacer programas juntos. Forma de contacto, o que alguien, si quieren saber más cosas o mandarte psicofonías o ver las aventuras donde estás metido, ¿estás en redes sociales? Sí, bueno, pues en cualquier red social, en Facebook, en Twitter, en Instagram, sobre todo si queréis buscarme por Instagram, pues ahí tiempo real, ¿no? Pero en lo que más o menos estoy ahora invirtiendo mucho tiempo es en YouTube. ¿Tienes un canal? Haciendo, sí, ya lo creo, Aventura del Misterio, así como suena. Aunque si ponen en YouTube Pedro Amorós y Misterio, pues ya te sale, ¿no? Pero Aventura del Misterio es el canal mío, que invito a todo el mundo a que esté ahí. Mañana me meto a ver en qué lugar estás metido. Seguiremos, si me permites, ir con vosotros de vez en cuando a esos lugares donde se muestra el misterio, la Casa de las Caras, hay tantos lugares como hay en nuestro país a disfrutar y de vez en cuando a pasar miedo, como con Perico. Sí. Me acuerdo de esa noche, uy, qué miedo,
Qué miedo pasamos. Fuerte abrazo, Pedro. Claro que sí. Un abrazo muy fuerte y saludos a todos los oyentes. Te veo prontito. 3:21, 2:21 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Incapacitado para el orden cronológico por la rebeldía innata de mis ideas, Littercast saca la lupa y sigue los pasos de Galdós, el gran cronista de España. omito lo referente a mi infancia, que carece de interés. Nació en una familia de clase media acomodada, su padre militar. Homenajeamos al gran escritor canario en el centenario de su fallecimiento. Viajamos por los sonidos de su época y sus famosas obras. Escapándome de las cátedras, ganduleaba por las calles. No te pierdas el placer sonoro de la lectura en Littercast Galdós. Graves sucesos políticos. Solo en podcast, en rne.es y en nuestra aplicación. Y recuerda, no es un día cualquiera. Los fines de semana desde las 8:30 de la mañana. Radio Nacional de España. La noche nos hace ver y escuchar cosas que no existen. O tal vez sí. Espacio en blanco. Un lugar donde habita el misterio. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Mi nombre es Julián y desde el interior de la selva lacandona, en Chiapas, México, mando un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco. Así suena en la noche. Trece 22, 2:22 en las Islas Canarias, otro lugar desde donde nos escuchan en las profundas selvas de Chiapas, en México. Y saludos a todos los que estáis ahí conectados. Y cambiamos un poco de argumento y nos vamos con dos pilares de la filosofía, Pitágoras y Sócrates, tratando de ver otro aspecto que quizá desconocéis. 633 50 50 11, nuestro número de WhatsApp por si queréis intervenir. Y nos quitamos los miedos para ir en otro aspecto de la cultura, algo que se llama ocultura, tratando de entender ciertas cosas que no nos han contado. Serán en esta ocasión nuestros primeros invitados. ¿Estás preparado para una clase diferente de filosofía? Si es así, comenzamos. Llega el momento de la clase de filosofía, y ya veréis, una filosofía diferente. Y para ello nos vamos hasta Barcelona a hablar con nuestro próximo invitado, Abraham Miguel Pérez. Buenas noches, Abraham. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien. Eres oyente del programa, ¿no? Según los datos. Asiduo. ¿Asiduo? ¿Te gusta? Sí, de años a. Vale. Déjame que te presente. Casi nada del currículum que tiene. Doctor en filosofía, máster en filosofía y estudios clásicos, premio universitario por la Universidad de Barcelona, licenciado en filosofía. La filosofía antigua es tu especialidad, ¿no? Exactamente, la filosofía griega en concreto. Griega, ¿y por qué? Bueno, porque es el principio de todo lo que se ha desarrollado en el mundo a posteriori. Poco nuevo hay detrás de ellos. Sí, ahí es donde nació casi todo. Ahí es donde todo se convierte en un crisol y llega a Occidente. Y ahí se convierte en otra cosa. Vale. Posiblemente todo naciera más en Oriente. ¿Más en Oriente? Posiblemente sí. Dicen que, decía una historiadora que viene de vez en cuando por el programa, que los griegos eran los grandes mentirosos. Sí, son los grandes mentirosos. Bueno, por ejemplo, tenemos el último héroe de la epopeya que nos habla Homero, es un mentiroso, ya no tiene superpoderes, es Ulises. Ahí ya está el nuevo paradigma del hombre griego. Quizás por ahí van los tiros. Vale, Ana María Vázquez hoy estaba tratando de recordar, su nombre decía eso, que los griegos, que son de donde tomamos los datos para contar la historia, pues lo contaron a su manera, no es que fueran mentirosos, pero claro, el vencedor siempre cuenta la historia a su manera y cambiaron un montón de cosas que había anteriormente. Ellos parece que lo inventaron todo y a lo mejor no lo inventaron todo, ¿no? No, pues, por ejemplo, su mismo... Ellos vivieron una época oscura en la que se olvidaron hasta de escribir.
tuvieron que empezar de nuevo. ¿Y cómo empezaron? Pues a través de las semillas de las grandes civilizaciones que estaban floreciendo y habían florecido milenios antes que los griegos. Todo apunta a Egipto, por ejemplo. Todo apunta a Egipto. Vale, este es nuestro invitado. Con él esta noche vamos a dar una clase, ya veréis, diferente de filosofía y aprender de dos personajes cosas que yo no tenía ni idea, ya veréis. Empezamos, si te parece, por Pitágoras. Muy bien. Hay datos aquí que me... Bueno, empezamos por el principio. ¿Dónde nació? ¿Quién era este personaje? ¿Cómo surge? Pitágoras es un misterio. ¿Un misterio? Un misterio profundo, porque no sabemos exactamente en qué fecha nació, ni tampoco en qué fecha murió. Pueden variar 10 años o más, con lo que pensamos, y eso cambia toda su historia. Sin embargo, parece ser una persona tremendamente importante en el panorama filosófico, de tal manera que es el filósofo más nombrado en los textos de la antigüedad y curiosamente es uno de los que nunca escribió nada. Era Ágrafo, ¿no? ¿No escribió nada? Jamás escribió nada. ¿Y cómo pasaba sus lecciones? ¿De oído a oído con los alumnos? Bueno, precisamente, tal como dices, el oído era muy importante. De hecho, sus alumnos se dividían en dos grupos, los acumásticos y los matemáticos. Los acumásticos eran aquellos que oían y escuchaban solo ciertas doctrinas o ciertos dogmas, pero la profundidad de esos dogmas y ese conocimiento lo aprendían los otros miembros del grupo, los matemáticos. ¿Fue importante en su tiempo o...? Tremendamente importante. De hecho, fue una persona de un carisma único. No solo estamos hablando de un filósofo o un matemático, sino que estamos hablando de un hombre que cambió el sistema político de varias regiones, de varias ciudades de la región de Magna Grecia, lo que es la actual Sicilia y Nápoles, y hizo un sistema de gobierno conocido como el pitagorismo, que fue tan importante que las democracias incipientes tuvieron que luchar contra las ciudades pitagóricas, llamadas revueltas pitagóricas, las cuales fueron tremendas. Sin embargo, por lo que más se le conoce, que es el teorema de Pitágoras, parece que no era tanto suyo directamente, ¿no? Sino hay una extraña historia detrás. El teorema de Pitágoras tendríamos que remontarnos claramente a Mesopotamia para hablar de él. Sin embargo, parece ser que este personaje, Pitágoras, sea el introductor matemático, geométrico, de este saber antiguo, ¿dónde? En la Hélade, en Grecia. ¿Y no venía de más atrás la historia? Dices que venía desde Mesopotamia. Sí, Mesopotamia ya es muy atrás. Ya. Tengo datos también de que tenía bastante relación con Egipto, que parece que trajo algo de allí. Trajo absolutamente todo. De hecho, la palabra filosofía se piensa que es una palabra que inventa Pitágoras. ¿Y por qué filosofía? Filosofía es el amor a la sabiduría. Esto es, no eran sabios, no se consideraban sabios. Los sabios eran sus maestros, que estaban precisamente en Egipto. De hecho, Aristóteles, en Metafísica, su primer libro, nos habla que la filosofía en sí nace del tiempo libre y de gente que se puede dedicar a eso. Y dice, por eso nace en Egipto con los sabios. Lo dice claramente Aristóteles. Del tiempo libre nace la filosofía. Sí, claro, sin tiempo libre no tienes tiempo de pensar, ni calcular, ni nada de eso. Si estás ocupado en otras cosas... Ya. También parece que trajo cierta sabiduría, el Sebayat. Sebaid, sí. Sebaid es el nombre que daban los egipcios a la sabiduría. Y esta sabiduría no solo tiene que ver con las matemáticas, sino tiene que ver con el comportamiento, con la moral, con la forma de actuar. Curiosamente, según nos dicen los biógrafos de Pitágoras, cuando Pitágoras, uno de sus éxitos en la Magna Grecia es precisamente hacer que los jóvenes se comporten de una manera con la que no se comportaban. O sea, él cambió los hábitos de comportamiento de la juventud. Esto maravilló a sus padres, que aún se dieron más a él, ¿no? Esta sería la Sebaid en una parte, y otra, hay una Sebaid oculta, esotérica, que sería la de la matemática y geometría más profunda y más misteriosa. Los que nos has pasado. Por supuesto. Hombre dotado de una sobrenatural facilidad para recordar vidas pasadas. Cuéntame esto. Sería el primer transmigracionista que tengamos datos por escrito occidental. Según él, tuvo vidas pasadas que están relacionadas con héroes de la Ilíada. Esto quiere decir que él, muy inteligentemente, se entronca en ese nuevo mundo griego de la Magna Grecia con antecedentes y arquetípicos héroes heroicos muy arraigados en la mentalidad de la gente, ¿no? Él no dice que
que viene, no sé, de un agricultor, por decir un caso, de Libia. No, él viene de héroes griegos. Ya, como casi todos los que dicen que recuerdan sus vidas, ¿no? Perdón por la... Bueno, él se decían de él que había bajado al Hades, ¿no? Como Orfeo, por ejemplo, como el mismo Ulises, ¿no? Se cuenta que esto era una especie de truco en el que él se escondía durante ciertos años sin comer y en un subsuelo, y alguien le iba comentando lo que iba pasando, y luego salía con el tiempo y explicaba lo que había pasado, dando a entender que estaba conectado con el más allá y con el más acá. Curioso. Hubo una construcción que hicieron gracias al teorema de Pitágoras o basado en él, que es un túnel, ¿verdad? Qué extraña historia. Exactamente, pero está realizado antes de que Pitágoras fuera a Egipto, antes de que Pitágoras fuera oficialmente, entre comillas, el dueño de ese teorema. Lo cual significa que en Grecia se estaban empleando conocimientos matemáticos que luego van a ser magnificados o divulgados por Pitágoras. Curiosamente, esta construcción se da en Samos, y Samos, en aquel momento que estaba gobernado por Polícrates, un tirano, aunque la palabra tirano en griego tiene que ver un poco con lo que nosotros pensamos de esta palabra hoy en día, pero en ese momento este tirano se alió con Amasis, el faraón egipcio, que era el último escollo para los aqueménidas persas. Es decir, discúlpame, en aquel tiempo estaban unidos Samos y los egipcios. Sí, claro, con los jonios sí, porque los egipcios no eran de navegar. Entonces necesitaban pueblos que lo hicieran, por ejemplo, los fenicios. Pero los fenicios fueron vencidos por los persas. Y fue en ese momento que Jonia, el espíritu jónico, llevado por Samos, se convierte en la mayor fuerza naval del Egeo. Bien. Esto acabará precisamente con la muerte de Polícrates y del faraón, vencido por los aqueménidas. Y ahí es cuando surge la idea del túnel, entonces. Sí, surge la idea del túnel porque Polícrates tenía la isla de Samos, y la ciudadela de Samos estaba muy bien defendida, claro. Al unirse a Faraón se convirtió en un peligro y en un enemigo a batir por los aqueménidas, por los persas. La ciudad de Polícrates estaba muy bien defendida porque a sus espaldas, al norte, tiene el monte de Ámpelos, precisamente el que se horadará para hacer este túnel, y delante tiene el mar. Estaba muy bien defendida. El problema que tenía es que el agua, para suministrar agua a la ciudad, la fuente de la que se hacía uso de la misma estaba más de 1 kilómetro alejada, y pues en una altura también de 1 kilómetro. Esto originó que o bien trasladaba al lugar de la fuente, perdiendo la localización estratégica tan buena que tenía la ciudad, o bien traía el agua de alguna manera. Esto se tenía que hacer de manera escondida. No se podía ver a primera vista porque los enemigos podían cortar el agua enseguida. La solución es precisamente horadar desde norte a sur, haciendo esta horadación a la vez, empezando desde el norte y por el sur, y coincidir los dos grupos de trabajo exactamente con un error mínimo en un punto determinado. Una obra que tardó entre 10 y 15 años en realizarse. Vale, ¿y qué tiene que ver esto con el teorema de Pitágoras? ¿Qué tiene que ver con los triangulitos, eso que nos enseñaban? Pues tiene que ver todo, porque nos encontramos ante el siguiente problema. Si queremos, hoy por ejemplo, si pensamos en el Canal de la Mancha, realizado por franceses e ingleses, vemos que la precesión es absoluta, ¿no? Claro, están utilizando equipos modernos y una matemática muy elevada, pero ahora nos tenemos que ir al siglo VI a.C. Y esto se consigue ¿cómo? Hay dos graves problemas: cómo tienen que tener las mismas alturas las entradas, tanto la norte y la sur, y también la dirección. ¿Cómo se consigue esto? A través de la semejanza de triángulos. Así, la hipotenusa de ese triángulo que va desde la puerta A a la puerta B se convertiría en la trayectoria del túnel subterráneo. Qué curioso. Esto se hace cuando Pitágoras aún está en Samos, cuando aún no ha viajado y no es una persona importante y no es el gran matemático y figura que nos dicen. Vale. Construyen el túnel, los dos, el equipo del norte como el del sur, coinciden, porque es difícil, ¿no? Porque podían cambiar un poquito el trazado 1 metro y ya no se encontraban dentro de la... Exactamente. Ajá. Y se hace gracias... Es una obra muy peliaguda, y sobre todo para la época. Ha sido un misterio durante mucho tiempo. Ya en la antigüedad, el gran Herón de Alejandría se rebanó los sesos pensando cómo diantres hizo Eupalino, que es el nombre del arquitecto. Eupalino. Exactamente, Eupalino, que era de Mégara, de una pequeña ciudad muy cercana a Atenas. ¿Cómo hizo esto? Pues ha sido un misterio hasta que, bueno, recientemente
el matemático Thomas M. Apostol de Estados Unidos se dio cuenta, y otros matemáticos, por supuesto, se dio cuenta que 1900 años de la construcción de este imperio, 1900 años antes de esta construcción, los egipcios, en el papiro de Rin, el problema 51 da la solución a esto. Por tanto, la pregunta, recordemos que en ese momento Polícrates es aliado absoluto de los egipcios. Bueno, pues, seguramente Upalino hizo la obra, ¿por qué no? Pero no la hizo solo también, es imposible. ¿Y quién le puede ayudar? Los egipcios. Los egipcios. Qué curioso. Ese papiro, el de Ames, comienza con las siguientes palabras: cálculo exacto para entrar en conocimiento de todas las cosas existentes y de todos los oscuros secretos y misterios. Qué curioso, ¿eh? Curioso, y sobre todo porque Aristóteles, cuando nos hable de los pitagóricos, nos dirá en metafísica, dice, los pitagóricos creyeron que los principios de las matemáticas eran los principios de todos los seres. Precisamente es casi lo mismo que dice el papiro de Ames. Los pitagóricos, su lema esencial era precisamente el mismo que el papiro de Ames reza. Y es curioso la importancia que tiene la matemática, no nos damos cuenta, pero se puede unir con un montón de otros saberes humanos, con la pintura, con la música, ¿verdad? Sí, bueno, precisamente Platón y Aristóteles, cuando nos hablan del nacimiento de la filosofía, tiene muy poco que ver con lo que estudiamos hoy en día. Ellos hablan que el nacimiento de la filosofía aparece en el momento que alguien comienza a observar las estrellas y comienza a medir. Claro, en este momento comienza a contemplar lo que es el cosmos, el orden del cosmos, la temporalidad. Ahí aparecen los números, también se dan cuenta de los movimientos orbitacionales de los planetas y las estrellas y también las formas geométricas que crean. Curioso. ¿Qué pensaban de la gente de su tiempo? ¿De Pitágoras? Bueno, pues hay gente que lo amaba con locura y gente que lo detestaba y lo consideraban un plagio, un falsario y un montón de cosas bastante negativas. ¿Y cómo terminó su vida? Su vida terminó muy mal, como la misma escuela pitagórica, como he comentado antes. Las revueltas pitagóricas hicieron que aquellas ciudades que estaban bajo su influjo cayeran por guerras tremendas, y hay historias verdaderamente duras. De cómo murió exactamente Pitágoras, pues es un misterio, tenemos distintas versiones, pero lo importante es que todos cayeron a espada, a fuego, sangre y espada. A fuego y a espada. Y es curioso, Abraham, que en aquel tiempo, ¿verdad?, el tipo de cosas de las que nosotros hablamos estaba mucho más cercano a la sabiduría, ¿no?, o al conocimiento. Sí, excepto los filósofos griegos, porque se sabían que ellos no eran los sabios, de ahí la palabra filosofía. ¿Sabían que ellos no eran los sabios? No, ellos no, si no se hubieran llamado sabios, se hubieran llamado en vez de filósofos, sofos, los sabios. No, ellos se llamaban los amantes de la... Un amante de la sabiduría la puede amar mucho, pero no se puede llamar sabio porque no llega a serlo, ¿no? Ya, había sabios por encima de ellos entonces. La misma Biblia, cuando habla de Egipto, ¿no?, es la tierra de los sabios. Lo encontramos en multitud de textos, ¿no? Curioso, algunos datos. Gente que en el Neolítico tenían 3 tipos de escritura. Esto ya nos tiene que hacer pensar. Y enseguida llega otro personaje, Sócrates, ya veréis qué datos más increíbles. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y esta noche acompañados de Abraham Miguel Pérez, doctor en filosofía, máster en filosofía, hablando de algunos personajes griegos. Le toca, habría mucho más que hablar de Pitágoras, pero cambiamos un poco y nos vamos a Sócrates. Muy bien. La misteriosa figura religiosa de Sócrates. ¿Era un religioso Sócrates? Bueno, de hecho, como todos sabemos, lo condenaron a muerte y la acusación que se levantó contra él, la acusación oficial, una de sus premisas rezaba de que él traía nuevos dioses, divinidades a la ciudad, no creyendo en los que ya estaban instaurados. Sea como fuere, nos habla de una fuerte presencia religiosa en su pensamiento. ¿Y qué dioses nuevos traía? Quizá me adelanto. Pues, precisamente él se defenderá diciendo que él no creía en ningún dios, sus propios amigos también lo harán. Él, personalmente, era un
un ser, digamos, que estaba bajo el signo del dios Apolo, porque un amigo suyo, en la juventud, le preguntó al oráculo quién era el hombre más sabio de Grecia, y contestó el oráculo que no hubo más sabio y que no habrá más sabio que Sócrates. Claro, esto creó cierta conmoción, tanto en Sócrates como en aquellos atenienses que vieron en uno de sus compatriotas a alguien, digamos, elegido por los dioses. El ser más sabio de la historia. Por lo menos de ese momento y de esa época. En aquel tiempo. Vamos al principio. ¿Dónde nació? ¿Y quiénes eran sus padres? Sus padres eran Sofronisco, que según nos dicen era un escultor, y su madre se dedicaba a dar a luz. Era una comadrona. Por eso Sócrates a veces dice que él ha heredado más que el oficio de su padre, que es un comentario que hacen, digamos, irónicamente, ha heredado más el de su madre, el de dar a luz, porque saca de aquellos jóvenes las ideas que tienen dentro, siempre y cuando el joven sea estéril, ¿no? Perdón, sea capaz de poder dar una idea dentro de sí. Hay otros jóvenes que sean estériles y no tienen nada dentro. Ya. ¿Participó en la política? No. Su manera de participar en la política era no participar en la política. ¿Y fue magistrado, al menos en algún juicio? Sí, dentro de los ordenamientos, de las leyes en aquel momento democráticas, porque Atenas fue cambiando de leyes y de formas, leyes, democracia, oligarquía. En el momento de la democracia hubo una batalla tremenda en la que los atenienses, en la batalla de las Arginusas, en la batalla naval, en la que los atenienses fueron los campeones, ganaron, pero cuando llegaron los generales a Atenas, el pueblo los quiso condenar a muerte. ¿Por qué? Porque los náufragos, aquellas personas que habían caído al mar, no habían sido rescatados, y esto era un pecado tremendo para la mentalidad ateniense, ¿no? Y le tocó en suerte a nuestro amigo Sócrates ser el magistrado principal en este juicio, que ya digo está bajo la ley democrática, y él se dio cuenta de que ese juicio lo que escondía eran otras intenciones, y se negó a condenar a todos. Se pretendía hacer un juicio a los 8 a la vez, o a los 9 generales a la vez, y esto iba en contra de la misma ley democrática. O sea que posiblemente la mejor manera de entender cómo entendió Sócrates la política es entender cómo él vivió su vida. Aquí lo demuestra. Hay unos cuantos enigmas que quiero que ahora me cuentes, pero dices aquí que era un hombre de gran entereza, valiente, noble, paciente, digno, leal, muy inteligente, y era un intelectual seductor único. ¿Estaba bien considerado en la sociedad? Por supuesto, aquellos que lo amaban, o sea, este tipo de personajes carismáticos, ya sea Pitágoras, ya sea Sócrates, son personajes que generan pasiones, pero no en su término medio, sino en lo más enamorado, en lo más repulsivo, ¿no? Esto no se puede olvidar. Dices también que escuchaba una voz demónica, o demoníaca. Sí. Una señal demónica. La gente dice el genio de Sócrates, podríamos utilizar esta palabra, aunque genio tiene más una connotación árabe, pero bueno, que sería la misma idea. Los antiguos griegos pensaban que no solo había hombres y dioses, sino que había una cosa intermedia que son los demones. Vamos a traducirle como demonio. Lo que pasa es que la palabra demonio, con el tiempo y la carga católico-cristiana, va a obtener un concepto bastante negativo que para los griegos no tiene en absoluto, aunque puede tenerlo, ¿eh? Pero Sócrates dice que desde joven, o nos dicen sus biógrafos, que desde joven escuchaba una voz que le decía aquello que no tenía que hacer, pero nunca le decía aquello que tenía que hacer. Por tanto, mucha gente, los racionalistas dicen, bueno, Sócrates, claro, ¿cómo va a escuchar una voz? Estaríamos hablando de que el padre de la filosofía conceptual y de la moral social resulta ser un señor que oye voces. Esto es un poco incómodo. Entonces se dice que no, lo que escuchaba él es la voz de la conciencia, y esto yo lo pongo lo pongo en duda, porque sería un anacronismo completamente poner maneras de ver la psicología de nuestra época con la de aquel tiempo. Sócrates era un señor tremendamente religioso, pero de una religiosidad que a nosotros nos cuesta entender. También entraba en un estado de concentración profunda, dice aquí, que podía durar 48 horas y de pie. Sí, estático. Completamente quieto. Esto lo explica Platón. Además, la primera vez que Platón nos lo explica está el marco de circunstancias es en una guerra, la guerra de Potidea. O sea que en plena guerra Sócrates se pone por la tarde a meditar, y los demás soldados lo van viendo, y
Incluso cuando cae la noche sacan sus petates para dormir a su lado a ver si sigue, y hasta la tarde anterior no paró. De pie, meditando, en ese estado especial. Completamente quieto, meditando. Completamente quieto, meditando. Algunos eruditos, leo aquí, dice que este estatismo podía ser meditativo, podía estar asemejarse a enfermedades, sonambulismo o algún otro tipo de enfermedad, catalepsia. Sí, esto es otra manera también, como antes hemos comentado, de no poder ver a un personaje como el padre de la filosofía conceptual, como alguien que ya no solo oye voces, sino que encima sufre extrañas crisis estáticas. Pero si esto fuera así, cuando está mencionado estos ejemplos en Platón, vemos que Sócrates no está alterado, no sufre un estado alterado de conciencia, no está catatónico, de esto lo contrario. Yeah. Que, bueno, eso entroncaría, una manera de filosofar que entroncaría por ejemplo, con la meditación hindú. O sea, posiblemente hayamos perdido muchas, cuando hablamos de la filosofía griega, nosotros nos remitimos simplemente a los libros y textos que han quedado muy pocos. Y entonces pensamos que quizás está ahí toda la filosofía. Y a veces se habla en esos mismos libros de algunos matices, como este que estamos comentando, que nos invitan a pensar en que posiblemente había otras maneras de filosofar. Curioso. ¿Estuvo en Egipto también Sócrates o no? No. Según se nos dice, Sócrates no salió nunca de Atenas, a excepción de los momentos que fue a luchar. Tuvo invitaciones, porque Sócrates fue una figura importante y de fama, y varios reyes de la época, según tenemos entendido, le invitaron a que fueran a sus cortes para dar adorno filosófico, ¿no? Cosa que se solía hacer. Y él se negó en varias ocasiones. Sócrates, de hecho, jamás salió a Atenas, a excepción de servir a su patria. Sócrates era un intelectual seductor único, alguien con una salud de hierro y fuerte físicamente. Duró un montón de años, ¿verdad? Sí, fíjate si es fuerte físicamente, porque vivió la terrible peste que asoló Atenas durante la guerra del Peloponeso, y fue de los pocos hombres que quedó en pie. Hasta Pericles murió, por ejemplo. Vale. O sea, en una pandemia con lo que estamos viendo, Sócrates estaría vivo. Vale. Y al final de su vida le acusaron de algo, ¿no? Un delito... Sí, le acusaron precisamente de corromper a la juventud y de no creer en los dioses de la ciudad y traer otros nuevos. Ya. ¿Y lo ejecutaron? Sí, le condenaron a beber la cicuta. Que era la forma de ejecutar en aquel tiempo. El delito del que estamos hablando era gravísimo. Gravísimo. Otros filósofos habían sido acusados, caso de Anaxágoras, pero cuando se hacían estas acusaciones, lo que hacían los filósofos eran irse. Se marchaban de Atenas. Posiblemente, en la voluntad de aquellos que acusaban a Sócrates y de la parte más reaccionaria de la ciudad de Atenas, lo que se pretendía es que Sócrates se fuera, que que se exiliara, ¿no? Así de motu propio. Sí. Le daban la oportunidad porque el sistema judicial, la forma de juicio al que se enfrenta Sócrates, le permitía al acusado decir qué pena podía dar. O sea, si le hubiera dicho, mirad, yo me voy al exilio o pago una multa de tanto dinero. Se va a consideración y se acepta, pero él acepta precisamente que me condenéis a muerte, pues yo voy a respetar a mi ciudad y a sus leyes y voy a morir. Y toma la cicuta. Lo curioso es que cuando se daban este tipo de juicios, que son tan y tan especiales, la condena se tenía que celebrar ipso facto, en menos de 24 horas. Y curiosamente, a Sócrates tardarán 30 días en matarlo. ¿Sí? Sí. ¿Y eso por qué? Porque se da una fiesta religiosa en la que los atenienses llevaban un barco cargado con jóvenes hacia Delos, rememorando la aventura, cómo fue salvado, la aventura del Minotauro, ¿no? Cómo fue salvado un ateniense. Entonces, durante ese tiempo, mientras tardaba en llegar de un sitio a otro, no se podía ejecutar en la ciudad absolutamente a nadie. Posiblemente esas fechas fueron elegidas para que Sócrates quizás pudiera escaparse. De hecho, Platón nos habla que varios amigos, entre ellos pitagóricos, habían venido de muy lejos y con dinero para ayudarle a escaparse. Cosa que no quiso hacer él. Cosa que no hizo. Vale, para terminar, en aquel tiempo estaba todo mucho más cerca, la religión, la magia, toda esa serie de saberes estaban mucho más reunidos que ahora, ¿verdad? Que somos vueltos tan tremendamente racionalistas. Bueno, sí, fíjate, en el caso de los griegos, fíjate si estaba tan unido que ellos no tienen una palabra como religión, no entenderían. Ellos entenderían que nosotros hablemos de religión, ellos ya lo daban por hecho, por eso no tenían ni una palabra. O sea, es una manera de vivirlo muy, muy distinta. También hay que pensar que no todo el mundo
Por ejemplo, cuando los pitagóricos hablan de Apolo, ¿no?, el dios de los pitagóricos, posiblemente no pensaban en la imagen de un joven efebo en piedra, sino que había un juego de palabras. La palabra Apolón se podía traducir como lo no mucho, es decir, lo uno. O sea, hablaban codificadamente de los dioses, digamos, estatales, dándole un significado mucho más trascendente y completamente esotérico. Qué curioso. Abraham Miguel Pérez, doctor en Filosofía Contemporánea, que nos dio esta pequeña clase de filosofía acerca de Sócrates y Pitágoras. Vas a escribir un libro, ¿no, Abraham? Sí, bueno, estoy en ello. Vale. Si hay alguien que quiera saber algo más, las clases particulares de filosofía, yo me apunto, ¿eh? Bueno, no, estamos ahí investigando. Lo importante es que con estos libros que la editorial Montesinos nos ha publicado, pues sí, es una buena manera de divulgar y también de acercarse a la filosofía con el profesor, digamos, en forma de hoja. Ya, y sobre todo eso, contando cosas que yo no había estudiado ni para nada cuando estudiaba filosofía en la universidad y en la escuela y eso, ¿verdad? Bueno, la filosofía implica y pide de uno que no solo siendo coloquial se trague cualquier cosa, sino que se pregunte si aquello que le están dando es así. Vale. O sea, en la educación se tiende a hablar, por ejemplo, a los niños y dicen, en este poema de Machado, poema X, se dice tal cosa, sin que los niños lean el poema. ¿Hasta qué punto eso está bien? Yeah. O se encuentra la gente joven que dice, esto es el bien para Platón. Pero en cambio no se lee el libro y no se estudia donde Platón habla de eso. Yeah. Entonces la gente lo que aprende es aquello que le ha dicho otro. ¿Es verdaderamente cierto eso? Me dejas pensativo. Forma de contacto contigo. Bueno, mira, si alguien quiere comentar sobre el libro y demás, pues te doy una dirección de correo, que es Pitágoras Sócrates Esencial. Espera, voy a apuntar. Pitágoras Sócrates Esencial, todo junto. Sí. Arroba yahoo.com. Yahoo.com. Y luego te doy una dirección de la editorial, si te apetece, donde están los libros de Sócrates y Pitágoras. Sí. www.editorial-montesinos.com. Perfecto. Y los libros son Sócrates Esencial y Pitágoras Esencial. Ha sido un placer tenerte en el programa porque nos hayas dado esos datos acerca de estos dos personajes de la historia y sobre todo nos has abierto más los ojos. Fuerte abrazo, espero verte prontito y seguiremos aprendiendo filosofía de tu mano. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Después de la clase de filosofía diferente que nos ha dado nuestro invitado, nos vamos a las redes sociales. Rosa Rodríguez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal ha estado el programa hoy? Muy animado, ¿no? Muchas preguntas hemos tenido. Muchas no, muchísimas preguntas, Miguel. Tantísimas preguntas que podríamos hacer varios monográficos sobre psicofonías. Sí. Bueno, sí. A Pedro y a otros investigadores y seguimos escuchando esas voces. Luego muchas preguntas a Pedro repetidas, insistentemente repetidas. Entre ellas he destacado 3, como cuál es el lugar donde más miedo ha pasado, que se la hemos trasladado, cuál es la psicofonía más escalofriante que ha recogido, que ya ha comentado, bueno, la noche que pasó en Belmez sobre ellas, y luego muchas reflexiones sobre el papel que juega la sugestión en estos temas también. Qué curioso. Teníamos Tenemos encuestas, sí. Precisamente pues son una mayoría de oyentes que piensan que las psicofonías sí que son mensajes del más allá, un 65% de nuestros oyentes. Por ejemplo, Ramboide, uno de nuestros seguidores, que nos cuenta que él está tan familiarizado con las psicofonías que últimamente las está grabando hasta con su propio móvil. Un 35% de oyentes, en cambio, piensan que no, que no tiene nada que ver con mensajes del más allá. Vale. ¿Los ganadores de hoy? Pues allá van. Son 5, como de costumbre, y sus nombres son Eugenio Pérez, de Pontevedra, John Charles Astirgarraga,
Tommy González, Eloísa Abad y Elena Martínez. Enhorabuena a los 5 y recordad que tenéis que mandarnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. Perfecto, pues seguiremos haciendo programas, seguiremos escuchando psicofonías, que yo creo que son de lo que más miedo da, sin querer meter miedo, sino tratando de buscar respuestas. Feliz semana, Rosa, un beso. Igualmente, nos vemos la semana que viene. Hasta prontito. Hasta pronto. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer estar juntos estas 2 horas, hasta las 4, casi llegan las 4 ahora, escuchando psicofonías y entrando en ese mundo extraño de los misterios. La próxima semana volvemos. Os dejamos por el momento ahora en buena compañía, a hombros de gigantes. La radio continúa aquí en Radio Nacional y nosotros volvemos en 7 días. Feliz semana, a cuidarse, a abrigarse, que ya llega el frío, y os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y que sigáis en la sintonía de Radio Nacional. Los esperamos en 7 días para llenar ese espacio en blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.